Bendecido día, estimados estudiantes. Procedo a compartirles un video educativo con respecto a lo que vamos a ver en este módulo en nuestra primera semana de clases. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el estudio de la biología, las ramas de la biología. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, ya sean estos animales, plantas o seres humanos. Principalmente, la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser, como su nacimiento, desarrollo, procreación y muerte. De esta manera, estudia el ciclo completo de los mismos, lo que le permite una visión global y más exacta de cada uno de ellos. Como les dije al principio, es muy importante escuchar porque justamente habla acerca del tema que vamos a resumir el día de hoy acerca de la biología y sus ramas. Ramas de la biología. La biología se puede dividir en muchas ramas, según la materia estudiada. Morfología. Estudia la forma y la estructura de los seres. Fisiología. Estudia las funciones orgánicas de los seres vivos. Genética. Estudia las leyes de la herencia. Evolución. Estudia el proceso de transformación de los seres vivos. Taxonomía. Estudia la clasificación de los seres vivos. Ecología. Estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente y con otros seres vivos. Bioquímica. Estudia la química de la vida, es decir, la composición química de los seres vivos y los cambios químicos que se producen en ellos. Paleontología. Estudia los restos fósiles. Se subdivide de la siguiente manera. Paleobotánica. Estudia los fósiles vegetales. Paleozoología. Estudia los fósiles animales. Paleoecología. Estudia los ecosistemas del pasado. Ontogenia. Estudia el origen y la evolución de los seres vivos en el espacio. Se subdivide de la siguiente manera. Embriología. Estudia el desarrollo del individuo, referido en especial al periodo embrionario. Filogenia. Estudia el origen y el desarrollo evolutivo de las especies y, en general, de las estirpes de seres vivos, según el tipo de organismos estudiados. Zoología. Estudia los animales. Se subdivide de la siguiente manera. Helmintología. Estudia a los gusanos. Aracnología. Estudia a los arácnidos. Malacología. Estudia a los moluscos. Anfibiología. Estudia a los anfibios. Ornitología. Estudia a las aves. Entomología. Estudia a los insectos. Carcinología. Estudia a los crustáceos. Ictiología. Estudia a los peces. Herpetología. Estudia a los reptiles. Mastozoología.
Estudia a los mamíferos. Botánica. Estudia las plantas. Se subdivide de la siguiente manera. Psicología. Estudia las algas. Pteridología. Estudia las pteridofitas. Briología. Estudia las briofitas o musgos. Carpología. Estudia los frutos. Palinología. Estudia la estructura de esporas y granos de polen. Microbiología. Estudia a los microorganismos. Si ustedes pueden ir observando en este momento, ¿verdad? Como les dije al principio, cada una de las ramas de la biología se subdivide en otras ramas. Se subdivide de la siguiente manera. Bacteriología. Estudia las bacterias. Protozoología. Estudia los protozoarios. Virología. Estudia los virus. Cabe señalar que los virus no son seres vivos. Parasitología. Estudia los parásitos. Según el nivel de organización de los seres vivos. Biología molecular. Estudia las bases moleculares de la vida, es decir, relaciona las estructuras de las biomoléculas con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Citología. Estudia la célula, sus características, su estructura y funcionamiento. Histología. Estudia los tejidos. Organografía. Describe los órganos de los animales o de los vegetales. Anatomía. Estudia las estructuras de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas. Ya, entonces voy a volver a compartirles la diapositiva, ¿no? Que teníamos al principio. Voy a compartírselas por aquí para poder indagar. Correcto, vamos a ver. Déjenme ver que compartan la pantalla para que ustedes también puedan observar. Ya, un gusto saludarle, Amparo. Qué grato tenerla nuevamente por aquí en esta clase. No, un gusto saludarle. Déjenme ver que se comparta la diapositiva para que puedan observar. Hola, profe, buenos días. Un gusto también saludarle. Amparito, usted puede ver allí desde su pantalla la diapositiva. No, profe, se ve todo oscuro. Déjeme volver a compartir. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, vamos a ver. A ver ahí. Déjame ver ahí. Nuevamente, como también suelo decirles al principio, me disculparán si de pronto hay interrupciones en los sonidos. Déjenme ver que se comparta. Ahora sí se ve. Ya, me alegro. Continúo, ¿no? Y como les decía al principio, en muchas ocasiones nosotros
con tan solo escuchar una palabra, ¿verdad? La que nos digan, en muchas ocasiones nos dicen, interprete, ¿qué sería para usted? ¿Qué significado tiene, no? Y cuando nosotros escuchamos la palabra biología, ¿qué viene a nuestra mente? Plantas, animales, método científico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con respecto a aquello. Continúo y les hablaba pues de la biología, ¿no? Nos hemos preguntado nosotros en algún momento qué es la biología, para qué sirve, de qué manera nosotros creemos que puede esto influir en nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues bien dice, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, no solo hablamos de nosotros los humanos, hablamos de plantas, animales, hongos y microorganismos, ¿no? Nos dice aquí que la biología es una disciplina que se basa en un modelo experimental y que estudia a los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. El origen de la palabra biología es griego y está subdividido. ¿De qué manera? La palabra bios, que significa vida, y la palabra logos, que significa ciencia, ¿no? Continúo a la siguiente diapositiva que ustedes puedan observar desde su pantalla, ¿ya? Y vemos aquí concepto e importancia de la biología, ¿no? Vemos la parte más importante donde dice aquí, déjenme acercarle un poquito, se puede observar de pronto, no sé si Amparo puede ayudarme con la lectura, donde dice importancia en la vida cotidiana. ¿Puede ayudarme, Amparito, con la lectura? Sí, profe, sí. Ya, ¿Cuál gracias. me dijo? Donde dice importancia en la vida cotidiana. Importancia de la vida cotidiana. A ver, déjame ver. Es la tercera. Abajo, está de amarillo todo. Donde dice una suma importancia. Sí, así es, sí. Ah, ya. A ver, dice, es una suma importancia tener los conocimientos básicos de biología, ya que nos ayudará a comprender de mejor manera cómo es de función, a ver, cómo es que funciona el mundo, todo, todo porque a donde quiera que vayamos encontramos vida. Ya, profesor Luisa. Sí, Amparito, muchísimas gracias por su Ya, participación. ok. Conceptos e importancia de la biología. En pocas palabras, la biología es la ciencia de la vida, ¿no? Que nos va a explicar procesos ocurrentes en la naturaleza mediante la observación y experimentación para formular leyes e hipótesis, ¿no? También hablaba de que, pues, específicamente nuestro tema de nuestra primera clase de este módulo es acerca de las ramas de la biología, ¿verdad? Continúo a la siguiente diapositiva y aquí vemos en pantalla las ramas de la biología, ¿no? Las ramas de la biología. Botánica, zoología, microbiología, genética, ecología, biología molecular, filosofía, fisiología, anatomía, micología y morfología. Eso es lo que nosotros vamos a indagar hoy día, un poquito de cada una, ¿no? Porque justamente como les dije al principio, nuestras actividades en esta materia me gusta que sean prácticas, que más allá de que usted esté conectado detrás de una pantalla, genere conocimiento, ¿no? Que es lo más importante. Y empezamos con la primera, ¿no? Como les dije. Solo con escuchar una palabrita nosotros pensamos o interpretamos eso, ¿verdad? Nos dice aquí qué es la botánica, ¿no? ¿Qué es la botánica? Vamos a ponerla aquí más pequeñita. ¿Qué es la botánica? La botánica es una rama de la biología que estudia las plantas. O sea, cuando le pregunte qué estudia la botánica, estudia las plantas y todo lo que respecta a ello, en sentido amplio, abarcando taxonomía. También quiero recordarles nuevamente que en el periodo anterior nosotros hablamos de la taxonomía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos también un vocabulario de palabras donde aprendíamos nuevas palabras y sus significados? ¿Para qué servía la taxonomía?
En todas las ramas de la biología, nosotros vamos a ver taxonomía, que sirve para clasificar, para subdividir. ¿Ya? La botánica cubre una amplia gama de contenidos que incluyen aspectos físicos como la composición química, la organización celular, el metabolismo o el crecimiento y desarrollo de las plantas. En pocas palabras, todo con lo que respecta al crecimiento de una planta es la botánica. ¿Ya? Continuamos y vemos por aquí la zoología. Zoología. Solo con mencionar también la palabra zoología, nosotros sabemos que nos está hablando acerca de los animales, ¿verdad? Acerca de los animales. Nos dice aquí que la zoología es la rama de la biología, que estudia a los animales y todo lo que es concerniente a grupos afines. Cuando digo no grupos afines, quiero decir más animales, ¿verdad? Pertenecen a un reino, ¿verdad? Y está dentro de los tipos de animales de los protozoos. Eso ya ustedes lo van a ver más adelante. La zoología puede tener una parte general que se dedica a la morfología, a la anatomía, histología, embriología, fisiología, ecología y etología animal. Quizás ustedes escuchan palabras como que han de decir ustedes muchas palabras científicas, pero como vimos en el video al principio, justamente en la primera parte del video, nos decía que estas ramas se subdividen en más ramas, ¿verdad? Más o menos, para un ejemplo claro para que ustedes me entiendan, es como la familia, ¿verdad? Es como la familia cuando el niño le dice, es que yo tengo dos, tres mamás, cuando quiere decir a la abuelita, a la mamá, ¿verdad? Entonces, así mismo esto, la biología tiene ramas y estas ramas se subdividen en más ramas, ¿no? Continúo, hablaba de la zoología y aquí vemos acerca de la microbiología. Dice aquí, microbiología viene de micrón, que significa pequeño, y bios, que significa vida. También se subdivide en dos palabras, ¿no? Ya específicamente, ¿qué tiene que ver con el estudio de la microbiología? El estudio de la vida en una escala no visible por el ojo humano. Es verdad, ¿no? Ustedes han de decir, ah, a lo mejor esto tiene que ver mucho con lo que es, puede ser enfermedades, parásitos o aquello que nosotros quizás está internamente, incluso en animales, y nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero sabemos que por medios tecnológicos en la actualidad lo pueden hacer. ¿Y cuál es la manera que ustedes pueden relacionar la microbiología? Es con la química. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros queremos saber qué está ocurriendo con nosotros, qué está pasando, acudimos a hacernos un examen de sangre, ¿verdad? Y es aquí donde esto se aplica. Miren algo muy importante, la parte tercera de esta lectura, donde nos dice que los microbios pueden ser tan pequeños como una célula. ¿Ya? Varias células e incluso sin células, que a esto le llamamos virus, ¿no? Recuerden que en el video también nos decía que los virus no son seres vivos, ¿m? No son seres vivos. Continúo con la siguiente rama y me habla aquí de la genética. Por allí está, también vi, se ha conectado Jonathan, un gusto saludarle, Jonathan. Espero que se encuentre muy bien. Quisiera hacerles una pregunta para quien me pueda responder. Ustedes al momento de escuchar la palabra genética, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Cuál es la primera palabra que usted relaciona con esta? ¿Qué cree usted que significa? Pro- ¿Cómo está, Jonathan? Buen día. Buen día, profesora. ¿Qué es lo que usted, al momento de usted escuchar la palabra genética, qué es lo que usted cree que significaría? ¿Qué tiene que ver? Algo que relaciona usted con esta palabra. De examen, ¿Cómo dijo? de examen. Sí, también. ¿Alguna otra palabra que usted quiera relacionar? Ya, entonces quiero, Jonathan, ayúdeme con la lectura, ¿ya? Desde donde dice se centra, todo este párrafo que usted ve ahí en la pantalla. Se centra en el estudio de la información genética contenida en el ADN, que determina las características y funciones
de los organismos vivos. La genética es- explora cómo se heredan los rasgos de una generación a otra y cómo se producen las variaciones genéticas. También acaban el estudio de mutaciones, enfermedades genéticas y la genética de poblaciones. La genética es fundamental para entender la herencia de la evolución, así como para aplicaciones en la medida, la agricultura y la biología y la ¿Ya? biotecnología. Biotecnología. Correcto. Muchas gracias, Jonathan, por su participación. La genética es una rama de la biología, ¿verdad? Estamos hablando acerca de ramas que pertenecen a la biología. Justamente esta es la que estudia los genes y la transmisión hereditaria. Un ejemplo en casa, un tema familiar, como por ejemplo cuando su mamá le dice al hijo, la mamá le dice al hijo, es que eres igualito, es que eres igualita a tu papá. O sea, hablando de rasgos físicos, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver con la genética, que se centra en el estudio de la información genética contenida en el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Que ustedes lo vimos en el periodo anterior también, que determina las características y funciones de los organismos vivos. ¿Ya? Mediante la genética se exploran rasgos de una generación a otra, ¿verdad? Y se producen variaciones genéticas, como dicen, esto viene de generación en generación, ciertos rasgos físicos de las personas. ¿No? Abarca mutaciones, enfermedades genéticas, también como cuando usted asiste al doctor y le hace la pregunta si algún familiar tiene algún tipo de enfermedad que pueda afectar a usted también, hablando de enfermedad genética. Y la genética de poblaciones, específicamente, esto habla de cultura. Cuando, por ejemplo, en una comunidad, en una ciudadela, las costumbres que tienen vienen de generación en generación, ¿no? Es fundamental para entender la herencia y la evolución, así como poder aplicar esto en la medicina, la agricultura y la biotecnología. Continúo con la siguiente rama de la biología y me va a hablar acerca de, vamos a ver, la ecología. Vamos a hablar acerca de la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es la ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos y de la relación que establece con el medio ambiente, ¿no? De pronto, alguna de las personas que esté presente y desee participar ayudándome con la lectura desde donde dice el medio ambiente. Yo, profe. La escuchamos. Dice, el medio ambiente se mantiene en constante cambio y los seres vivos tienen que ir adaptándose a esas modificaciones, lo que hace que se mantenga en permanente evolución. El estudio de la ecología es muy importante porque cuando el medio ambiente es alterado o en el peor de los casos dañado, puede poner en riesgo la supervivencia de los seres vivos. Muchas gracias por su participación. Vuelvo nuevamente a recordarles que en el periodo anterior también hablamos de los ecosistemas. Lo relaciono con la ecología porque tiene que ver con esto. Justamente recuerdan algo importante que nosotros decíamos que ecosistema incluso significa un charco fuera de nuestra agua, una plantita que creció en la vereda, ¿verdad? Hablábamos de que lo que nos rodea, lo que está en nuestro entorno, es parte del ecosistema. Y aunque ustedes lo vean como quizás algo no muy importante en ese momento, si algo de lo que nosotros vemos en nuestro exterior o en nuestro entorno se altera, como decía la lectura que hizo la compañera,
puede poner en riesgo la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Y esto qué viene a hacer? Esto viene a ser parte de lo que nosotros le llamamos ecología, que es justamente la parte donde dice aquí que esto se mantiene en constante cambio, es verdad. Como ustedes pueden ver, ¿no? Justamente no es que todos los días nosotros tenemos el mismo clima, ¿verdad? Esto está en constante cambio. Y los seres vivos, nosotros, los animales y las personas específicamente, tenemos que adaptarnos a estas modificaciones que están presentes, pero que se mantienen y permiten que haya evolución, ¿no? Lo que ustedes han ido escuchando hasta ahorita, vuelvo a subir a la diapositiva para que ustedes vean rapidito, quienes han ido ingresando de a poco. Hablábamos al principio del concepto de la biología. Luego hablábamos de la importancia y su concepto, que ustedes justamente la actividad de esta clase, ustedes saben que me gusta mucho que haya práctica, entonces ustedes para hacer la actividad esta semana van a tener que revisar la diapositiva para poder hacer su tarea, ¿verdad? Su actividad. Continúo y habíamos visto aquí las ramas, ¿verdad? Que son muchas, ¿no? En esta diapositiva hablábamos que es la botánica, que es la zoología, que es la microbiología, que es la genética, que es la ecología, justamente la de ahorita. Y aquí vemos la biología molecular, justamente en esta que me acabo de tener ahorita, que específicamente nos habla acerca del material hereditario, biología molecular, de algo nos habla de algo interno, ¿no? Dice aquí que las secuencias del ADN, miren ustedes la imagen que está en la pantalla, ustedes ven como unas cadenitas, ¿verdad? Que varían de colores y está una tras otra, una tras otra. A esto nosotros le llamamos secuencia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de ADN. Esta secuencia que ustedes ven en la imagen es la que permite establecer comparaciones con cualquier grupo de organismos por distante que estén evolutivamente. Es decir, que nuestro organismo, en pocas palabras, depende mucho también de esta secuencia de ADN. Es decir, que si algo se altera de aquí, algo en nuestro organismo también se altera, específicamente hablando de biología molecular. Y también vemos aquí la fisiología, ¿no? La fisiología, que es la que abarca diversas áreas, desde la función de órganos específicos hasta la respuesta del cuerpo a estímulos externos. En pocas palabras, la fisiología me habla de el organismo, de todo, del organismo en general que pues se compone nuestro cuerpo, hablando de seres humanos y animales, ¿no? Y cómo es importante saberlo para que pueda haber un avance en la medicina y la investigación médica, ¿no? Tengo 5 minutos antes que se cierre la sesión. Y aquí también tenemos la anatomía. Tenemos la anatomía, que es una ciencia, otra rama de la biología, que estudia la estructura de los seres vivos, ¿no? Ustedes pueden ver allí, ya van a revisar luego la diapositiva, justamente. Y tenemos por último la micología. ¿Qué palabra, no? Ustedes quizás la hayan escuchado en algún momento, pero no han sabido cómo relacionarla. ¿Qué es la micología? Es la rama que habla del estudio de la ciencia de los hongos. Y miren algo importante que justamente lo decía en la clase, en la primera clase que tuve hoy día con primer año de bachillerato, donde un estudiante justamente me decía, licenciada, yo no sabía que después de unos años, porque ya con una persona obviamente adulta, me decía que hace muchos años no era tan normal ni tan típico de que ciertas plantas a través de los años vaya a ser de consumo humano. Pero para esto ha existido las investigaciones, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico para saber qué con nosotros como seres humanos podemos consumir. Dice aquí, el apasionante mundo de los hongos ha estado en contacto con la humanidad desde su origen. A través de los años, estos han tenido múltiples usos y fines. Inicialmente como alimento, en el afán del ser humano por encontrar nuevas fuentes nutricionales y quizá también como elementos de ornamento. Miren ustedes, ya la semana que viene justamente vas a ver un tema muy bonito, muy importante, que es acerca del sistema digestivo y la nutrición, ¿no? Se va encadenando una con otra. Y tenemos como última imagen aquí un resumen
de lo que acabamos de ver nosotros ahorita, que nuestro tema fue las ramas de la biología. En esta diapositiva ustedes también van a encontrar el enlace del video que vimos al principio para que ustedes luego lo puedan ver y analizar. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra actividad de la semana? ¿Ya? Nuestra actividad de esta semana, como les dije, nuestras actividades tienen que ser prácticas y yo quiero que generen conocimiento. Entonces, nuestra actividad práctica de esta semana es elegir una de las ramas de la biología que ustedes van a ver en la diapositiva y vamos a hablar, a explicar un poquito acerca de ellas en un video. ¿Ya? Justamente esto yo lo solía hacer siempre como examen, pero esta vez lo voy a hacer al contrario, lo vamos a hacer desde el inicio de la clase para que esta materia genere conocimiento, ¿no? Ustedes van a poder revisar y pues obviamente ha de ser 1 o 2 minutos nomás que dura el video, donde ustedes van a hablar acerca de una de las ramas de la biología, la que usted cree más importante para usted, ¿no? Sabemos que todos pensamos diferente, pero generamos conocimiento. ¿No? Entonces, eso ha sido, estimados estudiantes. Antes que se cierre mi sesión, quiero invitarlos a que enciendan unos minutitos su cámara y puedan regalarme una captura para evidenciar en el grupo su participación en clase. Como ustedes saben, quienes no pueden conectarse van a revisar la clase grabada, ¿no? Entonces, enciendan un minutito sus cámaras para poder tomarles una fotito. Muchas gracias, Jonathan, por tu conectividad el día de hoy. Amparo, y ahí no está ahí, pero está el nombre de la marca del celular, ¿no? Que este módulo sea de conocimiento para ustedes. Déjenme dejar de grabar. Ya terminé de grabar.